Cada vez que uno está acá al frente, vieron como los exámenes, vieron cuando los chicos van a rendir, me olvidé todo, dicen los chicos. Se paran y dicen, ay, no sé por dónde empezar, pero yo estudié, dicen los chicos, ¿no? Entonces les creemos, sí. Porque cuando uno está en situaciones así, uno también transita un proceso previo y un proceso durante, ¿sí? Mientras uno comparte, y la verdad que es una gran responsabilidad tener que compartir de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es un privilegio, ¿sí? Escuchábamos recién a Julián y también a Walter haciendo referencia a lo que significa no tener la libertad de poder compartir el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y por todos los medios y de todas maneras, las personas camufladas, escondidas, en lugares subterráneos, en grupos que no siempre son los mismos, como hemos escuchado muchas veces, en horarios que no se repiten para que justamente la rutina no los haga sospechosos. Y así, en esas situaciones transitan la vida, y nosotros tenemos toda la libertad de poder predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio al que tenemos al lado, al compañero de trabajo, que no nos va a denunciar porque prediquemos el Evangelio, ¿sí? En nuestra familia, pero la realidad es que muchas veces ni eso hacemos. Y tenemos que reconocer que nosotros muchas veces vivimos camuflados donde estamos, y la verdad que nadie nos persigue para que vivamos camuflados, ¿no? Y escondidos. ¿Cuántas veces o en cuántas oportunidades de nuestra vida, o de esta semana, o de hace 2 semanas, o de hace un mes, hemos predicado el Evangelio y hemos tenido, nuestra tarea es predicar el Evangelio? Tal vez no nos toque ver a nosotros el resultado, pero nuestra tarea es predicar. Ahora, la palabra va a ser la obra, tal vez a nosotros no nos toque ver ese resultado, no nos toque ver una vida cambiada, pero la palabra no fue predicada en vano, sino que va a traer su resultado, y va a traer en el momento oportuno también va a ser la obra. Y sorpresa ha sido siempre, por lo menos en mi vida, de saber de que alguna vez alguien escuchó el Evangelio y en ese momento no tomó decisión, y después uno se encuentra o se reencuentra con esa persona y dice, ¿sabes qué? Yo conocí a Cristo. ¿Sabes qué? Yo voy a una iglesia, estoy identificado, estoy en esto, formé mi familia cristiana. Entonces uno dice, realmente el poder de la palabra de Dios ni siquiera es lo que nosotros podamos decir, sino lo que Dios puede decir a través de su palabra. Y pensando en esto, yo tenía en este tiempo, y después supe que era el día de la iglesia perseguida en el mundo, el día de oración por la iglesia perseguida, pero en realidad lo supe después, ¿no? En esta semana cuando me mandaron un mensaje, supe esto. Pero en realidad yo ya tenía algo que tenía, obviamente por eso lo estoy diciendo, una perfecta vinculación con lo que vamos a ver, ¿no? Porque hay un personaje en la Biblia del que muchas veces citamos porciones de escritas, cartas, muy conocidos, y vemos en el Nuevo Testamento, diríamos que es el personaje más conocido, la persona más conocida en el Nuevo Testamento de la Biblia, al que se hace referencia y que él mismo relata enseñanzas o imparte enseñanza a la iglesia después de que sucedió algo trascendente en su vida, ¿sí? Y esa persona se llama Pablo, llamado Saulo de Tarso porque era de Tarso justamente, una ciudad en la que la educación y la filosofía era lo más importante, y donde Saulo, criándose en esta ciudad, justamente era una persona de una familia bastante acomodada, una familia importante, y había tenido la posibilidad de todo esto, y había podido indagar en la filosofía y haber sido realmente una persona muy culta, y una persona que si la mirábamos diríamos qué necesidad tenía esta persona, y evidentemente, y por lo que veíamos, no había mucha necesidad, y el relato bíblico así lo dice. Pero algo sucedió una vez en su vida, como a nosotros, ¿no? ¿Qué cosas a nosotros nos han cambiado la vida? Si nos ponemos a pensar, ¿qué cosas nos han cambiado la vida? Tal vez te cambió la vida un hijo
No porque no a la noche no podés dormir, porque cuando son chiquititos eso realmente cambia la rutina, ¿no? Nos cambia la rutina, no hay que más a la madre. Nosotros lo digo yo acá y parece como que, pero realmente creo que es una de las tareas que las madres hacen y hacen perfecto y tienen un oído agudo para escuchar, ¿no? Nosotros no, precisamente. Pero la mujer tiene esa capacidad que Dios le dio, ¿no? A la mujer para estar alerta y para poder captar el pequeño ruido, el pequeño detalle de la respiración del bebé, ¿no? Bueno, tal vez eso te cambió la vida, tal vez te cambió la vida un nuevo trabajo, porque decís, mira, yo venía con esto y fui sorprendido de esta manera y la verdad que estoy feliz, porque ahora con esto voy a poder prosperar o me voy a poder proyectar o me voy a poder organizar familiarmente, ¿no? Cada uno tiene algo que en la vida le cambia, ¿eh? Tal vez te cambió conocer a una persona, tal vez te cambió justamente conocer a una persona y tal vez esa persona sea tu esposo, tu esposa y eso también te cambió la vida. Tal vez a veces una circunstancia dolorosa de la vida, ¿sí? Nos cambió. Pero nos estalló la cabeza, decimos, ¿no? Pasó algo en mi vida, algo tan trascendente, que la verdad que me hizo abrir los ojos a una realidad que no conocía. Porque pueden ser cosas buenas o cosas malas que nos cambian la vida. Y Pablo, que fue llamado, obviamente después su nombre fue Pablo, pero al comienzo era Saulo, y en cuanto a lo que se describe de él, alguien que era, como dice Hebreo de Hebreos, o sea que en cuanto a la consideración de parte de Dios, perteneciente al pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, ¿no? Él dice en cuanto a la ley fariseo, ¿no? Sabía mucho, cumplía poco tal vez, ¿no? Ese concepto. Pero educado, dice, a los pies de Gamaliel, como diciendo, realmente tuve el mejor y del que podía recibir lo mejor. Y con un montón de características de la vida de Saulo, educándose, formándose y con una realidad de vida y me gustaba pensar en esto, y lo vamos a leer porque vamos a leer en Hechos, y estaba pensando en Hechos, vamos a leer primero Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 58, y allí nos acordamos, lo quiero enganchar desde aquí, y aparece un mártir, alguien que sufrió realmente, y recién escuchábamos que confesar a Cristo significa en muchos lugares morir. Y a Esteban le tocó esa parte, ¿no? Como le tocó a muchos de los que le siguieron y que se identificaron con Jesucristo. Identificarse con Cristo significaba morir. Y cuando Esteban fue enfrentado a la realidad de tal vez una renuncia, él sabía a dónde iba y él no quiso nunca renunciar a dónde iba. Y estando en esa situación, fíjense, versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, está hablando de Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ahí lo vemos a Saulo, tomando la ropa, no esto es la ropa de aquellos que le castigaban, y en esa situación, en una situación que ni siquiera podemos llegar a hilar fino
por lo morboso que puede llegar a ser la situación misma, ¿no? Pero sí una realidad. Yo quiero pensar en Esteban, un fiel hijo de Dios que estuvo dispuesto a dar su vida, y un Saulo que miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Sí? Y vamos a leer el capítulo 9, versículo 1. Dice Saulo, Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y etcétera, etcétera. Dice, me llamó la atención, dice que estaba el versículo, tal vez, dice respirando, alguno dice, no pasó desapercibida la palabra, pero yo quería pensar, dice respirando. Vieron que nosotros cuando respiramos, bueno, es inhalar, exhalar, bueno, alguno lo puede explicar mejor, pero es eso, no es más que eso, me parece, digo yo. Pero inhalar, exhalar, eso, respirar. Y dice que nosotros, y hay algunos que están con la medicina acá, seguro que la tienen más clara, ¿no? Pero dice que leía que nosotros por minuto inhalamos y exhalamos más o menos entre, dice, 13, 18 veces dentro de lo normal. Y en situaciones medio que estamos, ¿vieron? Cuando estamos en... Bueno, dice que podemos llegar hasta 33, ¿no? Yo me llamaba la atención eso, digo, cada respiro, ¿sí? Cada respiro de Pablo era maquinar cómo iba a destruir a los cristianos. Eso me llamaba la atención. O sea, él vivía para la destrucción. Es increíble, ¿no? Tal vez es una figura, tal vez decimos aquí se respiraba, bueno, es como diciendo, en su vida lo hacía todo el tiempo. Pero me fui a estos números porque yo decía, qué cosa, ¿no? Si hiláramos fino y si nos pusiéramos a pensar en esto, diríamos un Saulo que vivía para eso. No había otro motivo en la vida de Saulo que la destrucción de los cristianos. ¿Sí? No había otro motivo. Él quería la destrucción. Saben que hay muchos, si vamos, no es ninguna cuestión tampoco tan complicada de encontrar, pero me puse a ver algo y ¿les gustaría ver la escena esa? Porque vieron que nosotros nos imaginamos la escena de Saulo, no ya con Esteban, sino ¿quién era Saulo? Y aquí llegó Saulo. Cortito, ¿lo quieren ver? ¿Lo vemos? Vamos a ver esta escena para que tengamos, tal vez que nuestra imaginación ya esté más enmarcada, digamos, de lo que fue en aquella época. He hecho todo lo posible aquí en Jerusalén por eliminar a los seguidores del falso Mesías. He puesto a varios cientos de hombres y mujeres bajo arresto. Muy bien, Saulo. Fue un buen trabajo. Gracias, señor. Como sea, mis informadores me notifican que muchos miembros de esta secta escaparon a Damasco. ¿Y qué propones? Quisiera ir a Damasco para traer a esos herejes a Jerusalén y juzgarlos. Con todo respeto, Caifás, Anás, saben tan bien como yo que Damasco es el centro comercial de caravanas de todo el Imperio Romano. Si no los paramos ahí, el movimiento del falso Mesías se difundirá a Persia, Mesopotamia, y tal vez hasta la misma Roma. Habla con mi escriba por la mañana. Te dará las cartas de presentación necesarias para nuestros hombres en Damasco.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué? Dios, ¿qué es lo que he hecho? Señor, ¿qué buscas en mí? Levántate, te envío a tu propio pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al poder del Dios vivo. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No veo. No puedo creer. ¡No puedo ver! No puede ver. No ha querido comer ni beber nada durante 3 días. Ananías, has venido. ¿Cómo supiste? En una visión el Señor me mostró a un hombre llamado Ananías, que ponía sus manos sobre mí para que yo recobrara la vista. Tal y como lo dijo el Señor. Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que ore por ti, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora voy a servirte. A partir de entonces, Saulo de Tarso fue un hombre diferente. Cambió su nombre a Pablo y se transformó en un evangelista ferviente para Jesucristo. Bien, vamos a ir a la porción bíblica, Hechos capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, los trajese, dice, presos a Jerusalén. Acá vemos el relato este que lo acabamos de ver acá representado, y vemos a un Saulo, como dijimos recién. Fíjense que al comienzo dice, respirando amenazas, y así lo vemos a Saulo. Un Saulo que lo que quería y lo que tramaba justamente era deshacerse de los cristianos. Hoy el Islam, digo porque es lo más conocido y de lo que tenemos más referencia, es aquel que está queriendo encargarse de desaparecer a los cristianos. Y allá estamos nosotros. Y nosotros tomamos identidad con esto. Y esta es la realidad que vivía la iglesia en esta primera época. Una persona con poder que lo que quería era deshacerse de los cristianos. ¿Y saben qué? Humanamente tenía todas las armas para poder hacerlo. Pero sucedió algo en la vida de Saulo, como sucedió en la vida de todos nosotros.
Alguno dirá, a mí no me pasó de esta manera. Y hemos escuchado en el pueblo musulmán hoy que Dios está obrando a través de sueños y a través de esa manifestación de decirle, mira, te van a venir a hablar y hacele caso a ese que te va a venir a hablar con un libro debajo describiendo la Biblia, ¿no? Y así usa Dios la forma que Él quiere para llegar. Ahora, pensemos un momentito en la realidad de Pablo y en lo que significó la palabra conversión. Porque la conversión significa girar, ¿eh? Tiene muchos usos. La palabra conversión la podemos usar en lo económico, ¿sí? La podemos usar en la cuestión militar. Podemos usarla en distintas situaciones en las que significa hacer un giro de tu vida. Y la pregunta es, ¿hizo un giro tu vida en algún momento? O simplemente muchas veces poblamos las iglesias porque la iglesia nos hace bien. Yo he conocido gente que dice, yo voy a la iglesia porque a veces estoy tan mal que voy allá y escucho algo y me hace bien. La palabra hace bien, nadie lo duda. Pero no te quedes en la vida con que simplemente te hace bien. Esto no es un centro terapéutico. Esto no es una cuestión de que vos digas, bueno, estas paredes tienen una influencia especial que cuando yo entro y yo respiro una cosa distinta y me quedo con lo que respiro nada más. Pero no me voy realmente con un encuentro personal con Jesucristo. Y esto lo digo porque yo soy testigo muchas veces de personas que transitan iglesias, pero nunca conocieron a Jesucristo. Ni esta iglesia, ni nosotros, ni aquel que algún día conoció a Jesucristo te va a salvar. Ni por más que le cuentes toda tu carga a alguien, ese alguien no te puede solucionar la vida. Saulo necesitaba un encuentro real. Saulo necesitaba un encuentro que le cambiara realmente, y Dios usó esta forma tan tremenda para la vida de Saulo que lo llevó a estar tirado y reconocer, a pesar de que se creía que tenía todo en sus manos para poder ganar, se dio cuenta cuando cayó que nada de lo que podía hacer le servía, de que ni las cartas tal vez selladas por la persona más importante le servía, que su poder o con su conocimiento. Cuando él se encuentra con Jesucristo, y fíjense lo que dice, seguimos en el capítulo 9, y dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una frase proverbial no común para nosotros, ¿no? Y dice acá, se usaba habitualmente para, para indicar a los animales, para que avanzaran. ¿Vieron en la punta? ¿Vieron? Como una especie de, llamémosle de aguja, por eso dice aguijón, algo que le daba a los animales para que pudieran avanzar y poder guiarlos. Ahora, ¿qué significaba todo esto, no? Porque coces significa patadas. Y sería tal vez ilógico, y muchas veces fíjense que los animales lo hacen, que el animal cuando a veces uno es así, en lugar capaz de decir, lo saca, insiste porque quiere de alguna manera resistirse y encima se está perjudicando. Porque lo está haciendo, nosotros diríamos, bueno, no sería lógico en nuestra mentalidad, nosotros como seres humanos, que si algo me esté pinchando, yo siga avanzando para seguir pinchando, ¿cierto? Lo lógico sería que lo saque. Le está diciendo, Saulo, vos te estás enfrentando
a esto que te estoy dando y encima te estás queriendo vos mismo lastimar, no saliendo y resistiéndome. Resistiéndome. Estás en contra mío. Ya no se trata de la iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué no reaccionás? ¿Por qué no reaccionás? No sigas machacando con lo mismo, seguís con lo mismo. Y eso mismo que estás haciendo, esas patadas que estás haciendo o dando, te van a destruir. ¿Por qué no reaccionás? Dejás de hacer lo mismo. Saulo, basta. Usted imagínense un hombre importante como Saulo tirado en el piso, allí en el suelo, y tratando de reconocer quién le hablaba. Un Saulo que, como dijimos, tal vez tenía todas por ganar, pero acá se dio cuenta que nada le servía. Dios usó ese método. Dios usó esa forma. Le habló a Saulo de esa manera. ¿Cómo nos habla a nosotros? Algunos dirán, bueno, yo no ando a caballo, así que no me voy a caer. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, yo no estoy tan así como en contra, entonces por eso estoy sentado en este lugar. Si yo estuviera en contra, no estaría sentado en este lugar. Estaría en otro lugar, tal vez tratando de alejar a quien pretendiera acercarse a Jesucristo, porque no me interesaría. Es más, como dije recién, hay religiones y demás que están propagando su idea con esto, con el deseo de que el cristianismo se elimine. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo muchas personas también están dando patadas, ¿no?, contra esto y terminan siendo vencidos por Jesucristo? Porque Dios les habla. Así como Saulo, que estaba empeñado en la destrucción. Pero Saulo conoció a Jesucristo. Ahí lo vimos en la escena. Siempre hay un relleno de una palabra más, de una palabra menos, si no, no lo pueden hacer, ¿no? Como un video. Pero la esencia del mensaje está. Saulo se encontró con Jesucristo. ¿Y qué significa encontrarse con Jesucristo? ¿Qué significa convertirse? Porque nosotros acá del frente usamos palabras a veces que dirá, ¿y qué quiere decir eso de convertirse? A mí no me va a pasar lo de Pablo, o yo tengo que esperar que me pase eso. Vos simplemente tenés que esperar y hacerle caso a la voz de Dios. Y Saulo sigue el relato. Fíjense, y podríamos seguir leyendo estábamos leyendo en el capítulo 9,